Maynalla kasankichik llaqtamasis hamuychik chimparimuychik kunandia. Kunandia qhawarikusun kay k'acha grupo llaqtaymanta nisqata paykunata kanqanku Matraquitas de Plata nisqata. Paykuna kanku Orurumanta, año 1986 fundakorqa. Entonces paykuna integrantes karqa Orlando Andia, Benjamín Carballo, Álvaro Mamani, Henry Mamani y Ramiro Flores. Chaykuna kanku chay grupopi, no sé kunan sigichu chaykuna, waqtish mana yachanichu. Chantash paykuna rirqanku exterior, Belgicaman, Suiza, Francia, Alemania, tukuy ladoman rirqanku takiq kay folclorenchista, entonces uyarikusun kunandia paykunata. Chantapish nimunaykichik qankuna yachankichiña kay España llaqtamanta pachapalamusaykichis. Noqaypas suti imagi. Kunan parlarisaq kay castellano gallupi runamasinchista. Hola gente de YouTube, hoy he vuelto al canal. Hoy vamos a ver a Llaqtaymanta. Ellos van a cantar Matraquitas de Plata. También comentarles que este grupo es de Oruro, se fundó el año 1986. Los integrantes eran Orlando Andia, Benjamín Carballo, Álvaro Mamani, Henry Mamani y Ramiro Flores. También ellos han sido es un grupo internacional, fueron a Bélgica, Suiza, Francia, Alemania, Holanda, Luxemburgo y otros países. Si ustedes saben algo más, me gustaría que comenten en la caja de comentarios. Cualquier información que tengan pueden comentar. Yo lo que he averiguado, lo que sé, les estoy comentando como introducción a Llaqtaymanta. También saben que ustedes les hablo desde España, que mi nombre es Maggie, pues sin más que decir, vamos a empezar a ver a Llaqtaymanta. Antes que me olvide, Llaqtaymanta quiere decir desde el pueblo o desde la tierra. Bueno, ni bien hemos empezado el vídeo, vemos aquí dos figuras bailando. Ese es el traje típico de las chinas, como se puede decir. Ya anteriormente había explicado de los trajes de las chinas de la morenada. Llevan la mini pollera, la mini pollera lleva bordado de lentejuelas, pues en caras de dragones o caras de achachis. Achachis son los otros bailarines que integran la morenada. Luego en la parte de la blusa, antes eran como blusas con mangas, ahora ya van escotadas. Cada vez van modernizándose también la ropa. Como ven, las plumas llevan rojo, blanco, mejor dicho, rojo, amarillo y verde. Y las tulmas también a veces representan lo mismo, llevan los mismos colores. En las botas igual llevan lentejuelas, hay otras que llevan muñequeras. Ya es cada vez más moderno. Es como una competencia en lucir la ropa también. No ganen ni las tamas que gallarín y que chinas y bailarines morenada man. Paikuna polleras ninkupi bordas kankunia chankichin, a veces chay uyas nin achachispata, o sino dragones, hay blusas nin viñaopajkaj mangas nir, kuna manaña hasta un moderno escotado, blusas ninkupi sumas bordas lentejuelas, sombreros pues lentejuelas nio, chantas kay plumas sí, rojo, amarillo, verde, tulmas nin tukuyima kawarin hich kankuna y mainach kaskanku dia chankichiña kankuna. Entonces kawarina ya puña. Cuando dice la comunidad Cocanis se representa a esta fraternidad. Se les llama Cocanis porque puede ser que son gente que trabaja con la coca, que se dedican a vender, porque la mayoría de la gente de La Paz, Oruro, son gente que son comerciantes, que venden coca y hacen otros negocios, que son gente que manejan mucho dinero. Puede ser la fraternidad Cocani, no sé si ustedes saben mejor que yo, ustedes pueden comentar. No ganin y ya está más que hay runas
kanku fraternidad manti. Paikuna sutin kan kokani, ¿sí? Kankuman kaikuna, porque kai hawankichi brochishina kokai. Entonces, kankuna echankichi kai runas comercios ruanku kokawan, chantao wak cosas, pero sumaha kai fraternidad chanta tusunku morenadata en Imanikichisma. Tusunku Virgen Man, entonces Sapa Wata, entonces agradecimiento chay Wata sumajesgan, chay kuna charex tusunku, entonces Jawari kuna ya puña. Esa es la típica cholita de la morena. Esta es la figura, la china, como les he dicho. Este es el achachi, este. A ver si vamos a poder ubicar un poquito más. Esa es otra figura, ¿ves? La vestimenta es diferente. Esa es cholita. Este es el achachi. Este es el achachi. Es como les decía. También hay otro traje que es más pesado, que también es moreno. Este se puede decir rey moreno, el otro el achachi y otro moreno. Es dependiendo al traje. Cada traje tiene otro nombre. Pero todo lo que ven es bordado a mano, hecho a mano. Se tardan como un año en hacer todos estos trajes para una fecha específica. Puede ser mandados por los bailarines, porque cada año se lucen otro traje. Por eso les digo, cada año cambian. Y las figuras y todas las chicas que bailan también sus trajes son diferentes. Algunos ya está más ya chanquich kay achachi, chantapis rey achachi tillallanta, gallanta moreno nisqa. Tukuy kay trajes ninku bordasqa. Wata entero bordanku kay a medida, a veces a petición pichtusun chay mañan bordador man imaynatech munan ruananta, kikin ruan, pero igual alitun bailarines kanku vistikunku, entonces kankuna yachankichis ñawpata mana karetatapish churakuqchu kanku. Uyasninku pintakuq kanunku yanumanta porque representanku esclavusman, porque kay tusuy entre esclavusman imaynatach ñawpaq runa masisninchis esclavizarqa esclavus chayman representan. Entonces qhawarinallapuña. San Juanita. Ese. A ver, vamos a ver aquí. Este es otro. El otro es achachi, este es de morén, así, diferentes. Los trajes aquí es como si fuera un acordeón la vestimenta, porque se lleva y una vez que abre se desdobla y es como, mira, aquí. Esto con esto si lo unes se vuelve uno, pero en el momento que te vistes se alarga. Y es pesado, normalmente todo el traje pues como unos 20 a 30 kilos como mínimo, porque llevan perlas, llevan lentejuelas, llevan bordado, porque esto está hecho encima de un cartón que se tiene que prensar. Es una elaboración muy, yo digo muy laboriosa porque se tarda mucho tiempo en hacerlo. No gané ni yactamasca y una guaj moreno, pero trajen diferente. Entonces, cae bordados ni con yachanquich, lentejuelas, perlas niu, tucoima, matracas, máscaras, tucoima tian, y capa, mana capachi, no guajina, ruasca. Entonces, Cancuna, cae traje llasa, Cancuna yachanquich, entre 20 y 30 kilos, como mínimo, traje. Entonces, javaricuna ya ponía. Quisiera besar tu boquita, darte lo que quieras de mí. A ver, esta es otra china. ¿Ves? La vestimenta de la otra china era diferente. Esta también es otra. También se le llama figura. Esta normalmente baila con el achachi al lado como pareja. Ahora vamos a ver otra cholita. Esta es la chola esclava. ¿Por qué? Porque representa, como ven, así.
pero antes la pollera no era así este color, era blanco. La blusa también blanca, con pañueletas rojas, ya cada vez va modernizándose. Es por eso que les digo, cada año yo creo que van cambiando de trajes y todo, y cada fraternidad también, para diferenciarse de cada fraternidad, hacen el color, su color cambia. Entonces eso quiero que cada vez que vean un vídeo vayan conociendo, ustedes vayan fijándose para que vayan conociendo. No ganin y ya está más Sky, Cholita ahí, es Kai Kaman esclava, Hinayana esclavita, porque Kai ño pasta pollera yuraj, ya blusa yuraj, pañueletas puka, ari, pero wajina cara sencillo, ya kunan hasta un cachito, porque cada ikasnin bordas, cada lente fue las niños, tukuima, máscaras kunan, yanaña, ño pasta pinta kukanku, yan chay crema zapatucha, chay un pinta kukanku, entonces kawarikuna ya ponía. Tu mirada, del dolor ya no queda nada, juntos hasta el final. Quisiera besar tu boquita, darte lo que quieras de mí, Cocani de la Central. Quiero conquistar tu mirada, del dolor ya no queda nada, juntos hasta el final. A mí no me importa, piedras en el camino. Yo quiero vivir solo para ti, vida hermosa flor de alelí. A mí no me importa, piedras en el camino. Yo quiero vivir solo para ti, vida hermosa flor de alelí. Con devoción a la Virgen del Pecado. Es como dicen, ¿no? Por devoción no le importa tener piedras en el camino, lo importante es cumplir lo que ha prometido él en la danza que va a hacer por la Virgen del Socavón, porque muchas personas hacen una promesa cuando van y piden y él ofrece la danza como gratitud a él. Es por eso que cada año otros cumplen su palabra, cada año van a bailar por la Virgen y ellos hacen todo lo posible para cumplir esa promesa. Por eso se preparan un año, por eso normalmente bailan en las grandes fiestas como Gran Poder, el Carnaval de Oruro y la Virgen Urcupiña, y también en todo Bolivia hay, independientemente en cada pueblito, su fiesta. Entonces cada vez es más amplio estas fiestas, pero hacen esa promesa. No ganen ni hasta más. Pich tusun kai fraternidad o promesaron. Entonces painin Rumi pskachu ñanni ima pskachu cumplina itien. Entonces ya hay promesan. Entonces Zapawata tusunku, wakinkuna 15, 20, hasta 30 años tusunku, pero devoción virgencitaman, porque tienen 15 fiesta importante llaqtanchispi, Gran Poder, Carnaval de Oruro y Urcupiña. Entonces, chantaps waqllaqtitaspi tiallankutaj, Sapa virgencitan, chaypi ruallankutaj waq fiesta trankuna, sumaq yachankichik chayta qankuna, qalqarimuchik imatachi yachankichik. Entonces, ama chingay chicho. A ver, Javarina ya punto. Bailaremos con los cocanis, matraquitas de plata. Con devoción a la Virgen del Socavón. Bailaremos con los cocanis, matraquitas de plata. Yo creo que esta canción o lo han creado para la fraternidad Cocanis porque dice, con gran devoción bailamos la fraternidad. No dice fraternidad, los Cocanis. Entonces los Cocanis es una fraternidad, como la fraternidad ferroviaria, el Gran Poder. Hay muchas fraternidades con diferentes nombres, ¿no? A ver, vamos a seguir viendo. Esta es otra china con otro tipo de ropa. Esos son achachis mayores. Ahí ves, esa es otra cholita de presentación. Mira, ahora hay otras figuras que también son achachi igual. Ve, Cocani porque llevan la coca, no sé si se dan cuenta, a ver. Aquí, mira, yo creo que sí, porque es la fraternidad Cocani, porque llevan la bolsa de la coca como un prendedor en su ropa.
no ganin llaqta más en fraternidad kokani porque kay prendedor hinaco kita apan bolsita picha expuni no ganini kay kitaki chay pacha crean chay fraternidad pa. Entonces jawarina yapuni. Más abajo, moreno, más abajo. Ese es el rey Achachi porque lleva el centro. Guitarrita, batería. Quisiera besar tu boquita, darte lo que quieras de mí, con Cani de la central. Quiero conquistar tu mirada, de tu novia no queda nada, juntos hasta el final. Quisiera besar tu boquita, darte lo que quieras de mí, con Cani. Hasta el final. A mí no me importa, mientras en el camino. Yo quiero vivir solo para ti, vida hermosa flor de alelí. A mí no me importa, mientras en el camino. Yo quiero vivir solo para ti, vida hermosa flor de alelí. Con devoción a la Virgen del Socavón, bailaremos con los cocanis, matraquitas de plata. Yo creo que están viendo cada vestimenta de cada personaje que está bailando ahí y se han visto todas las chicas que están bailando figuras así con botines hasta las rodillas, mini polleras son figuras, pero su vestimenta varía, ya lo han visto ustedes. Y también hay variedad de cholitas, pero con diferentes vestimentas. Y también aquí en este achachi, ven, es un armadillo, una matraca. Una matraca es para hacer un sonido y para al ritmo de la canción también y para dar vueltas en el paso del borracho. Todas las cholitas también llevan una matraca. Puede ser un armadillo, puede ser un coche, dependiendo a la fraternidad qué es lo que han mandado para ese año que sea, o sea, para esa fiesta, ¿no? En sí. Piden un modelo específico porque se diferencian, ya les he dicho, de otras fraternidades de morenada, cambian, no es lo mismo. Ahí se van diferenciando a qué de fraternidad pertenecen. Cancunas viajamas y a chanquich kai armadillo ga matraca, zapawata cambiaco, charex paikuna mañanku zapawata o claset porque chay diferencia con kui o fraternidad manta, maquiquinchu. Guajina, entonces cherek de ruan. Chantaps nikich zapagan con kawasankich, chinas, diferente ropa, pero chinas, ropalla diferente. Chanta rey achachi, chantaps kapayu, chay, aska, chay representación negritud. Chanta cholitaspis. Entonces, Hawari kunagich tienen su mata, chanta yakankunaps yachankich chay, kalkani muich kai caja comentario, kai uyarina yapuni. Bueno, también decir que el grupo, como han visto aquí, de la vestimenta, pues llevan siempre algo representativo a nuestro país, ya sea en tipo de aguayo, o la bandera, o el nombre mismo, el Yactaimanta es desde mi pueblo o desde la tierra, eso es lo que significa. Y han hecho una buena canción, con sentido, porque hay otras morenadas que no tienen... solamente es para diversión, pero bueno, a mí me ha gustado mucho esta interpretación de la morenada, espero que les haya gustado a ustedes. Bueno, ¿qué les puedo decir? Suscríbanse, dar like, dislike, comenten lo que ustedes quieran, aquí estamos para aprender. Pues también aquellas personas que quieran seguirme en Instagram les voy a dejar en el enlace de mi Instagram, en cada video voy dejando para que ustedes cualquier comentario que quieran hacer para mejorar el canal, pues también pueden hacerlo. No ganen ni ya más, que hay grupos sumas, porque Zopampsi sumas representas, que hay camisan
tiyan awayituy chay representación Bolivia chantapis takiynin sumaq imaynatachus takisqan kay virgencitaman sumaq mawaq hina morenadaqchu pero kaypi letran sentiduyuq entonces imatachus qankuna yachankichis kay grupumanta qillqarimuychis chay caja comentariosman chantapis noqa lees contestamusaykichis chantapis nini Instagrampi qankuna munankichis chay seguimuwaychis chay urapi saqesaq qankuna qhawarimunaykichis chantapis kay canalman nini dar like me gusta tukuy imatachus nin kay ruwanku kay YouTube chay ruwamuychis chanta qillqirimuychis ama qhipakuychischu hamuychis apurakamuychis chayllaniykichishman waq video kama llaqtamasqa k'aykama bueno sin más que decir hasta mañana